Abramos la palabra del Señor en Filipenses 4:13, pero no 13, porque ese se lo saben todos, sino que Filipenses 4:11. 4:11, 12 y 13. Él es bueno, ¿verdad? Hoy el tema va a ser contentos y agradecidos. ¿Qué les parece? Contentos y agradecidos. 4:13. Filipenses 4:11, 12 y 13. Contentos y agradecidos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, este es el verdadero maná que vino del cielo, Señor. Esto es lo que necesita nuestro hombre espiritual. Gracias, Señor, porque físicamente ya hemos comido mucho y necesitamos ahora alimentar a nuestro hombre interior, Señor. Que el Espíritu gobierne sobre la carne, es lo que todos ocupamos, Señor. Para eso es que hay que alimentar al hombre espiritual, para que esté fuerte en la fe y creciendo cada día en el conocimiento tuyo, Señor Jesús. Gracias por esta palabra tan preciosa. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Este tema está lindo, se llama contentos y agradecidos. Usted sabe que nunca en la historia ha habido una sociedad que tenga tanto como nosotros. ¿Sabe? Nunca. Hay un cúmulo de conocimiento, hay un cúmulo de sabiduría, que nunca ha habido una sociedad que tenga tanto como lo que tenemos nosotros. Cuando nos ponemos a ver esas películas que dan ahora de Jesús, ¿quién ha visto alguna? Semana Santa son muy comunes, ¿verdad que sí? Y en Navidad. Estaba mi esposa mirando y yo estábamos viendo una película ahí donde salían los apóstoles y que salía Jesús y sonó un celular. Y dice mi esposa, alguien le sonó un celular ahí donde estaban haciendo la estaban filmando y le sonó un celular a alguien, ¿verdad? Y es tan fuera de lugar, porque en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, no habían celulares, ¿verdad? En cambio ahora cualquier niño tiene un celular. Ahora el que dice que no tiene nada y el que dice que tiene poco, tiene muchísimo más de lo que se imagina. Y si no, trate de mudarse de casa, trate de mudarse de apartamento y usted dice, pero ¿de dónde me salieron tantas cosas a mí? Yo no sabía que yo tenía tantas cosas, amén. Nunca ha habido una sociedad que tenga tanto como lo que tenemos nosotros. Sin embargo, hermanos, nunca ha habido una sociedad más infeliz y más insatisfecha que la actual. Nunca ha habido una más insatisfecha y más infeliz que nosotros. Es increíble, hermanos. Cuando fuimos a ver una vez una casa vieja que estaban vendiendo, mi esposa y yo entramos ahí y yo les he contado esta anécdota en otras ocasiones. Una casa de principio, 1700, no sé qué, una mansión muy linda y entramos a verla. Y esa cosa tan linda y un cuarto para el piano. Ahora, ¿quién hace cuartos para piano? Es que no había internet ni había tele, entonces la cosa era un cuarto para el piano, un cuarto para la lectura, donde estaban los libros. Y cuando entramos a los cuartos de los dueños de la casa, de los amos, porque ellos tenían sus sirvientes, y abrimos el closet, mi esposa se quedó con la boca abierta, pero aquí no me caben ni los zapatos. Era un closet, hermano, así de ancho es. Eso es una mansión de 1700, así de ancho era el closet y así de largo. Porque en ese tiempo los ricos tenían 2 pares de zapatos, tal vez 3 abrigos. Eso era lo que tenían los ricos. 3 mudadas, 2 zapatos, eso tenían los ricos. Imagínense los pobres.
ahora abren el ropero y dicen, no tengo que ponerme. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Qué tremendo. En ocasiones, amén, vemos cosas increíbles. Yo miraba el otro día un famoso que fue entrevistado y él decía, este famoso decía que la vida es como algo que pasa a lo cual uno le arrancamos tirones de felicidad. Eso decía él. Él decía, la vida es como algo que está pasando y nosotros le arrancamos tiras de felicidad. ¿Me explico? A ese hombre le dio una enfermedad terminal hace poco, le dio un cáncer. Y él le clamaba a Dios por unos días de vida. Le clamaba a Dios y decía, ¿cómo desperdicié mi vida? ¿Cómo gasté mi vida? Yo le pido a Dios un poquito más de vida para poderla dedicar a lo que realmente vale la pena. Amén. Ya él se dio cuenta de que no era verdad lo que él decía. Gloria a Jesús. La actitud es muy importante. Es muy importante. Todos tenemos talento. Yo sé que todos aquí tenemos talento. Amén. Mucha de la gente que más talento tiene es la que está sentada. La que nunca predica muchas veces son los que mejores predican. Los que no cantan muchas veces son los que mejor cantan. Todos tenemos talento, gloria a Jesús. Conocimiento, ni hablar, ni hablar. Aquí el que menos sabe, se la sabe todas. Predicar entre cristianos es la cosa más difícil que hay. Predicar entre gente que no conoce la Biblia es de lo más fácil. Usted dice cualquier tontería y se la creen, ¿verdad? Pero predicarle a gente que conoce la Biblia desde hace 20 años, imagínese usted. Entonces hay talento, hay conocimiento, pero ¿sabe qué es lo más importante? Lo más importante es la actitud. La actitud. Porque muchas veces por el conocimiento, amén, muchas veces por el talento no se logra nada, porque la actitud es mala. Amén. Si nuestra actitud es mala, el conocimiento no sirve. ¿De qué sirve que usted conozca mucho de la Biblia si usted es un arrogante, si es un altanero, si es un autosuficiente? ¿De qué sirve que usted tenga mucho talento si no quiere entregárselo al Señor, si no quiere sacrificarse ensayando, si no quiere servir a Dios? ¿De qué sirve el conocimiento, el talento si no hay una actitud dispuesta a servirle a Dios? Amén. Podemos tener muchas cosas y alcanzar muchas cosas en la vida, que si nuestra actitud no está bien, nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar agradecidos, nunca. Amén. Y el tema de hoy se llama contentos y agradecidos. ¿Por qué? Porque el agradecimiento, porque la alegría, el gozo, es una actitud que está dentro de él. Denle un aplauso al Señor. Amén. Eso es así. El contentamiento, el agradecimiento, la alegría es algo que está dentro del corazón. Es una actitud que está en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Independientemente de lo que tengamos materialmente, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Amén. Eso está en el corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Que Dios eso nos lo va a enseñar a través de la vida. Si usted es cristiano, si usted le sirve a Dios, y si usted está joven, Dios le va a enseñar esto a través de la vida. A muchos que estamos un poco mayores, ya el Señor nos lo ha ido enseñando, ¿verdad? A golpe de espada nos lo ha ido enseñando. Nos ha ido enseñando que las cosas materiales no son las que nos hacen feliz, ¿verdad? Hay una canción de este grupo cristiano muy linda que dice que uno se va quedando sin sueños. Y eso es verdad. Usted sabe que en la vida uno se va quedando sin sueños. Que usted cuando está jovencito el sueño es casarse, que tener hijos, que tener una casa, que tener aquello. Y cuando va creciendo, va alcanzando todos estos sueños. Y al final se va quedando sin sueños y se da cuenta que lo que te hace feliz realmente se llama Jesucristo y nada más. Amén. Se llama Jesucristo y nada más. Gloria a Jesús. Dice Filipenses, hermano. Dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, dice él,
pues he aprendido a contentarme. Él ha aprendido a contentarse cualquiera sea mi situación. Gloria a Jesús. Cualquiera sea situación, yo he aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo fue una víctima de las circunstancias. Él no era víctima de las circunstancias. Pablo era un hombre que tenía un corazón contento. Amén. Pablo sabía el secreto del contentamiento. Pablo sabía, independientemente de si estaba en la cárcel o si estaba fuera de la cárcel, él sabía y él tenía el secreto para estar contento. Amén. Gloria a Jesús. Hay una traducción en inglés que dice, esa parte donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en inglés dice así, estoy listo para cualquier cosa mediante la fuerza de aquel que vive en mí. Amén. Dice Pablo, yo estoy listo para cualquier cosa que venga mediante la fuerza de Cristo, porque Cristo vive en mí. Amén. Esa era la seguridad que Pablo tenía, que no importaba la circunstancia que él estuviera, que no importaba lo que él estuviera pasando en su vida, Cristo vivía en él y lo que estuviera pasando, él lo iba a poder afrontar, porque Cristo en él era el que lo iba a fortalecer. Amén. Gloria a Jesús. Vea, Dios obra mediante nosotros. Amén. Dígale que está a la par suya. Dios obra mediante nosotros. Pero primero, Dios obra en nosotros. Pero primero Dios obra en nosotros. Para Dios poder obrar a través de nosotros, primero tiene que obrar en nosotros. Y podemos hacer muchas cosas y decir muchos consejos y hablar mucho. Pero si Dios no ha obrado en nosotros, esa palabra no tiene fuerza. Esa palabra no tiene validez. Amén. Porque Cristo nos puede consolar. Porque Él sufrió la cruz. Porque Él supo lo que fue el sufrimiento. Ahora Él puede consolarnos. Amén. Dios obra en nosotros primero, para que nosotros después podamos obrar. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cómo obra Dios en nosotros? A través de la palabra. A través de la palabra Él nos habla, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros y algunas veces el Señor obra a través del sufrimiento. Dice en 1 de Pedro 5:10, gloria a Jesús. Dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer, pero dice, primero hay que padecer un poquito, primero hay que sufrir un poquito, ¿verdad? Amén. Muchas veces el Señor obra a través de nosotros, a través del sufrimiento, a través de cosas que nos duelen. Gloria a Jesús. Independientemente de las circunstancias, de los fracasos, Pablo había aprendido que Cristo era el que lo fortalecía. Esta actitud de Pablo como cristiano no era algo que nació en él. Pablo no nació así. Por eso es que en el verso 11 dice, he aprendido. ¿Y qué? Él lo aprendió, él no nació así. Él lo aprendió a través de las numerosas dificultades, de las numerosas tribulaciones, de las numerosas calamidades que pasó Pablo. Dice, el Señor me ha enseñado. Esto es una cosa que lo digo porque lo he vivido, porque lo he aprendido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el secreto, hermano, del contentamiento. Este es el secreto. Pablo nos dice, no dice esto, no lo está diciendo por vanidad. Pablo no está diciendo yo soy fuerte para hacerlo todo, yo soy capaz de hacerlo todo. No, Pablo está diciendo es Cristo en mí y con Cristo lo puedo hacer todo. Amén. Más bien humildemente Pablo lo está diciendo. Gloria al Señor. Si nosotros somos sabios, óigame los jóvenes que les falta por vivir, si nosotros somos sabios, podemos aprender de Jesús. Amén. Podemos aprender de Él y
vez tenga que pasar menos por esa máquina que tiene el Señor de moler caracteres y de moler actitudes. ¿Sí? El Señor tiene una máquina de moler. Y los de mi país saben lo que es eso, ¿verdad? Una máquina de moler caracteres y de moler actitudes. Cuando el Señor te señaló y cuando el Señor te llamó, amén, Él, el propósito que tiene para tu vida, lo va a cumplir. Amén. Quiéralo usted o no lo quiera. Amén. Entonces, yo creo que si uno es sabio y aprende a escuchar consejos, puede ahorrarse muchísimo dolor en la vida, ¿sabe? ¿Sí? Si uno es sabio y si uno aprende a escuchar consejos, hermano, muchísimo dolor se puede ahorrar en la vida. Vamos a aprender un poquito de la actitud de Jesús. Vamos a Juan 6. Un poquito de la actitud del Señor Jesús. Gracias, Señor. Juan 6. Amén. Dice el verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea, es decir, el de Tiberias. Jesús quería retirarse de la gente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre y Jesús se cansaba. Y entonces Él necesitaba tener intimidad con el Padre, Él necesitaba orar, Él necesitaba hablar con sus discípulos, Él necesitaba compartir cosas con ellos que solo los discípulos quería que supieran. Él necesitaba descansar. Había mucha presión por de Él, lo perseguían ya para matarlo los judíos. Entonces Cristo de vez en cuando Él se separaba. Y eso fue lo que hizo en esta ocasión. Él se fue al otro lado del mar de Galilea. Él estaba ahí separándose con los discípulos de Él, con los apóstoles. Pero dice en el verso 2 que le seguía una gran multitud. Otras versiones dicen que le seguían un gentío impresionante. Imagínense, Jesús cruza el lago para esconderse y detrás de Él venía un gentío impresionante, le seguía, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguía el gentío impresionante? ¿Por qué? Por los milagros, por las sanidades. Jesús sabía que ellos lo seguían, era por eso, eran por los beneficios, no porque creyeran que Él era el Mesías, no por la palabra que Él predicaba. Lo seguían era por los milagros, lo seguían era por los beneficios. Amén. Y entonces, muchos hermanos vendrán a este lugar, mucha gente va a venir a este lugar, y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros estamos aquí para hacer el bien, ¿verdad? Para hacer el bien, indiferentemente de la razón por la que la gente venga a este lugar. Amén. No importa por lo que venga aquí, lo de nosotros es hacer el bien. Lo de nosotros es predicarles la palabra. Lo de nosotros es mostrarles amor, ¿verdad? Porque qué fácil que es hacerle el bien a los buenos. Qué fácil que es hacerle el bien a los cristianos que nos caen bien. Pero cuando llega alguien y nosotros decimos, ese viene aquí solo por tal cosa. Ese viene aquí solo por tal otra cosa. Mire cómo viene. Amén. Eso al Señor no le agrada. Gloria a Jesús. Dice en Gálatas 6:9, escúcheme, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿No nos qué? No nos cansemos. Nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así pues, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Lo de nosotros es hacer lo bueno. Lo de nosotros es hacer el bien. Recibir a todos, darle cariño a todos. Dios juzgará. Amén. Jesús se fue para retirarse. Le seguía una impresionante multitud. Y dice en el verso 3 que entonces lo que hizo Jesús fue que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. O sea, Jesús, lo que nos está hablando aquí la palabra, cuando un rabí, cuando un maestro, dice la Biblia, se sentaba, lo que hacían, esta expresión lo que quiere decir es que Él iba a dar cátedra, que Él iba a dar una enseñanza. Amén. Él no fue que se tiró al suelo, que se sentó, no, Él se sentó
Y la idea aquí es que Él se sentó para dar una enseñanza de aquella multitud que venía. El Señor aprovechaba todas las circunstancias para enseñarnos. Y dice en el 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Eso es interesante. Ese dato no está ahí por estar en el verso 4. Dice que estaba cerca la Pascua. Jerusalén, en tiempos de Pascua, era otro mundo. Era otro mundo. Jerusalén, en tiempos regulares, con el templo ahí donde estaba, tenía unos 250,000 visitantes por año en este tiempo. Amén. Unos 250,000 personas lo visitaban al año. Porque ahí estaba la explanada del templo, y entonces habían peregrinaciones a ese lugar. Ahí estaba la fortaleza, una fortaleza romana, amén, que no me acuerdo cómo se llama. Había una fortaleza romana ahí, y entonces ellos vigilaban mucho la explanada del templo porque era un lugar donde podía haber algún movimiento de rebelión. Pero en tiempos de Pascua, hermano, esos 250,000 personas se convertían en más de 1,000,000 de personas. ¿Usted sabe? Más de 1,000,000 de personas, donde generalmente habían unas 250,000. ¿Usted se imagina el hospedaje? El hospedaje para 1,000,000 de personas, la comida para 1,000,000 de personas, los animales para el sacrificio para 1,000,000 de personas. Los romanos les encantaba eso, porque venía mucha plata, venía mucho dinero, y ellos lo que les interesaba era cobrar los impuestos. Y a los religiosos les encantaba también. Entonces, tiempo de Pascua era tiempo de feria, era un tiempo de feria. Había muchísima gente en Jerusalén en ese momento. Por eso entendemos que la multitud que siguió a Jesús era algo bien grande. Amén. Sabemos que eran 5,000 hombres, pero siempre los hombres son los menos. Siempre los más son los niños, y siempre los más son las mujeres. Entonces, si habían 5,000 hombres, ¿cuántos niños habían ahí? ¿Cuántas mujeres habían ahí? ¿De cuánta gente estamos hablando? Amén. ¿Unas 20,000 personas? No sé, tal vez más, tal vez unos pocos menos, pero era una multitud impresionante la que seguía a Jesús. Y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar. La Pascua siguiente era cuando Él iba a morir en la cruz. Amén. Entonces era un tiempo bien representativo para Jesús. Gloria a Jesús. Él no había ido a Jerusalén, ¿por qué? Para evitar las hostilidades. Ya los judíos lo perseguían para matarlo, dice en Juan 7:1, si usted lo ve, ahí está. Gloria a Dios. Dice en el verso 5 que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido esa gran multitud, hambrienta, cansada, Él se llenó de compasión. Él sabía que venían por los milagros. Él sabía que venían por un interés. Pero sin embargo, cuando Jesús vio la multitud que venía fatigada, que venía cansada, que venía hambrienta, Él se llenó de misericordia, porque así es el Señor. Amén. Muchos de nosotros vinimos al Señor buscando un milagro, ¿verdad? Y aquí estamos, sirviéndole a Dios. Te adoramos, Jesús. Él es bueno. Cuando alzó sus ojos y los vio que había venido en gran multitud, le dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús no sabía. Jesús sabe. Jesús conoce las cosas. ¿Usted sabe que el Señor lo conoce a usted por nombre? En la Biblia, cada vez que el Señor llamaba a alguien por nombre, esas personas eran impactadas. Cuando el Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, eso lo impactó a él. Cuando el Señor llama a alguien por nombre, eso nos impacta. Porque dicen la gente que conoce que la música más linda para nuestro oído, ¿sabe cuál es? Nuestro nombre. Nuestro nombre. Ahí puede haber una multitud allá hablando y dice, José. José. Él no oyó todas las otras palabras, pero sí oyó el José, ¿verdad? Usted oye su nombre, y su nombre es la música más bonita. Por eso es que es bueno aprenderse el nombre de las personas. Entonces el Señor le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía por probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer. A Él nunca lo agarra nada por sorpresa. A nosotros en nuestra vida hay cosas y hay circunstancias que nos toman por sorpresa.
Pero a Jesús nada lo toma por sorpresa. Él sabe con anticipación lo que va a pasar en nuestra vida. Él sabe con anticipación cuál es la salida que nos va a dar. Amén. Él a veces nos pregunta, así como le dijo a Felipe, a veces le dice, Giselle, ¿qué vamos a hacer aquí? A veces le dice el nombre a cualquiera de ustedes, ¿qué vamos a hacer aquí? Mario, ¿qué vamos a hacer ahora? A veces nos llama por nuestro nombre y nos pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pero es para probarnos, para decir, para ver dónde tenemos nuestra fe. A nosotros nos sorprende la circunstancia, nos sorprende la gente, pero al Señor no lo sorprende nada. Gloria al Señor. Dice en el 7, Felipe le respondió, 200 denarios. Usted sabe que eso era la mitad, el sueldo de medio año. ¿Cuánto gana una persona en este país medio año? Digamos $15,000. ¿Qué les parece? Que ganen 30,000 al año, muy poco. O mucho. Me fui muy arriba o me fui muy abajo. Muy poquito. $20,000. O sea que gane 40,000 al año. 20,000 está bien. ¿Sí? 30. 30,000. Uy, deme ese trabajo. 30,000 quiere decir que gana 60,000 al año. Entonces lo vamos a poner en nuestros días. Verso 7. Felipe le respondió, $30,000. $30,000 no alcanzan para darles un poquito de pan a cada uno. ¿Usted sabe? Él le dijo, $30,000 no alcanzan para darle un poquito de pan a esta gente. Mire el problema en el que estaban. Gloria al Señor. Era como el pago de medio año. El panorama estaba fatal. El panorama estaba desconsolador. Aleluya. Así es nuestra carne, así es nuestra naturaleza, así es. Siempre que nosotros enfrentamos una situación difícil, nos inclinamos a dudar del poder de Dios. Siempre, siempre. Así somos nosotros por naturaleza. Siempre que hay una dificultad en nuestra vida, siempre que pasa algo difícil, nos inclinamos de una vez a lo natural. Aquí nada se puede hacer. Aquí no alcanza. Aquí ni los doctores pueden. Aquí yo no sé qué voy a hacer. Amén. Así es nuestra fe. Vemos lo visible, vemos lo ordinario. Gloria a Jesús. Desconfiamos del poder de Dios. Necesitamos, hermanos, ser más espirituales, ¿verdad? Necesitamos ser menos carnales, menos naturales y más espirituales. Necesitamos conocer un poquito más al Dios al que servimos. Amén. Pero andamos mucho en la carne, andamos muy preocupados por el trabajo, muy preocupados por el corre-corre. No sacamos tiempo para orar, no sacamos tiempo para leer la Biblia. El sermón se nos hace muy largo, muy aburrido. Gloria al Señor. Amén. Entonces nos inclinamos por lo natural todo el tiempo. Mire, este hombre andaba con Jesús todo el tiempo, apóstol de él. Ya el Señor había multiplicado el vino, ya había visto milagros del Señor. Y sin embargo aquí dice, ¿sabe qué? $30,000 no alcanzan, ni para darle un poquito de pan a cada uno. Eso nos da una idea de cuánta gente había ahí, ¿verdad? Nos da una idea. Y dice en el 8, uno de los discípulos que se llamaba Andrés. Vea, Andrés, póngale el optimista de la fe. Yo tengo un mensaje que se llama Andrés, el optimista de la fe. Nunca lo he predicado aquí. Pero para mí Andrés es el optimista de la fe. Ese es tremendo. Ve Andrés y es optimista que cuando se encontró a Jesús, ¿sabe para dónde se fue Andrés? Para donde Pedro, el hermano de él, conociendo a Pedro, porque si alguien conoce a los hermanos somos nosotros, ¿verdad que sí? Y él conocía a Pedro y sabía cómo era Pedro de cabezón. Y sin embargo, cuando se encontró con Jesús, Felipe lo primero que hizo fue ir donde Pedro y le dice, ven acá Pedro, ¿sabe a quién me encontré? Al Mesías, venga para que lo conozca, amén. Así era Felipe. Andrés era un optimista de la fe. Hasta se animó a llevarle a Pedro al Señor. En una ocasión, unos gentiles andaban buscando a Jesús. ¿Sabe a quién buscaron? Andrés, para que lo llevara donde Jesús. Porque así era Andrés. Entonces, estaba hablando con Felipe. ¿Y quién buscó? Andrés. Nadie lo llamó, pero él estaba ahí. Uno de los discípulos, Andrés, el optimista, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está este chiquillo. ¿Cómo se dice en su país? Este cipote, así se dice allá. Este huila, este niño, aquí está este chiquillo que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Usted sabe, el pan de los pobres era el pan de cebada. El pan de menor calidad era el pan de cebada. ¿Sí? Era el pan de los humildes. Y esos 2 pececillos, déjeme decirle, no estaban recién sacados del mar. Porque en aquel tiempo pescado fresco comían nada más los ricos. Porque transportar pescado sin que se pusiera malo por el desierto, era que es bien difícil. Amén. Entonces esos pescados, esos 2 pescadillos que hablan ahí, eran del tamaño de 2 sardinistas. Era un escabeche que se hacía en Galilea. Era bien conocido en aquel tiempo. Comer esa sardina, comer ese escabeche con el pan de cebada era algo muy natural de los pobres. Algo muy natural de los pobres. Yo le pregunto a usted, entre 30,000 personas que habían ahí, ¿usted cree que nadie tenía alguna otra cosa? ¿Usted qué cree? ¿Usted no cree que alguien tenía un pedazo de queso por ahí? ¿O que alguien tenía una ánfora con vino? ¿O que alguien tenía un pan de higo? ¿Ah? Puede ser, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Usted cree que nadie anduviera un poco de aceite ahí? Yo creo que sí. Pero no se lo trajeron a Jesús. Amén. Le trajeron lo más humilde. Le trajeron lo más pobre. Usted sabe, cuando Moisés vio ardiendo, ¿qué vio ardiendo? Usted sabe que la zarza es uno de los arbustos más insignificantes. La zarza es un arbusto insignificante, un arbusto humilde, que nadie lo toma en cuenta. El Señor no puso a arder un cedro. El Señor no puso a arder una higuera. ¿Sabe qué puso a arder? Una zarza. Y a pesar de que en estas circunstancias, quizás, y yo creo que sí, habían otras cosas mucho mejores, lo que le trajeron a él fue lo más humilde. ¿Y sabe qué es lo que hay aquí? Aquí lo que vemos es lo despreciado del mundo, lo menospreciado, lo que tienen por menos, lo más humilde. Pero el Señor puso a arder, amén, la zarza. El Señor multiplicó lo humilde y el Señor nos usa a nosotros porque nos ponemos en las manos del Señor, amén. Aunque hayan otros más talentosos, aunque hayan otros más geniales, no están en las manos de Jesús, amén. Y el Señor nos usa porque somos humildes, sí somos humildes, pero estamos en las manos de Jesucristo. Gloria al Señor. Te adoro, Rey. Denle un aplauso al Señor. El Señor es tan humilde, Jesucristo es tan humilde, tan sensato para hablar, tan compasivo. Gloria al Señor. Y le dijo en el verso más, le dijo Andrés, el optimista, más, ¿qué es esto? Para tantos, ¿qué es esto? Andrés, a pesar de lo débil de la fe de él, a pesar de que él sabía que eso no servía para mucho, a pesar de eso, se lo puso en las manos a Jesús. Y eso tiene valor para mí. Amén. A pesar de que él sabía que no alcanzaba, dijo, ¿para qué sirve esto? Pero aquí está, tómalo, ahí lo tienes, Jesús, en tus manos está. Eso tiene valor, gloria al Señor. No le dio vergüenza. No le dio vergüenza. Es lo más humilde, es lo más pobre, pero aquí está en tus manos. Gloria a Jesús, amén. Solo, hermano, se ocupa es un poquito de fe. Dice la Biblia, si tenemos fe como un grano de mostaza. Usted tiene poquito, usted es poquito, usted no tiene mucho. Pero lo que el Señor ocupa es un poquito para hacer un milagro grande. Gloria al Señor. Lo poquito suyo, lo poquito que usted tiene, lo humilde que sea, póngalo en las manos de Jesús. Para que vea lo que el Señor puede hacer. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Te adoro, Rey. Él es buenísimo. Gloria al Rey. Entonces Jesús dijo, le dieron aquel escabeche, le dieron aquellos pancitos, y entonces Jesús dijo, hacerlos recostar la gente. Hacerlos recostar. Y dice la Biblia que había mucha hierba en aquel lugar y se acostaron como un número de 5,000 varones. Dicen Marcos que se recostaron en grupos de 100, en grupos de 50. Entonces Jesús tomó aquellos panes, la necesidad de la gente, los hizo recostar, los hizo estar tranquilos, los puso en grupos. El Señor es increíble. Y tomó a Jesús aquellos
panes. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. Eso es tremendo. Lo que para otros es insuficiente, lo que Andrés dijo no sirve, es poco, para Jesús es motivo de agradecimiento. Para Jesús es motivo de agradecimiento. Lo que otros miran como poco, lo que nosotros miramos como nada, para Jesús es motivo de agradecimiento. Nosotros lo que tenemos que aprender, hermanos, es a dar gracias. Amén. Nosotros lo que tenemos que aprender es a dar gracias por lo poquito que tenemos. Por lo mucho que tenemos, es una bendición que tenemos que levantar y decirle, gracias Señor, amén, gracias Señor. Vea, el secreto de la multiplicación está en la gratitud. Amén. Eso se manipula mucho hoy en día, pero en realidad el secreto de la multiplicación está en tener un corazón agradecido con Dios. Amén. Gloria al Señor. Sea poco, sea mucho, gracias Señor, amén, gracias Señor. Cuando tengamos un corazón agradecido, vamos a aprender a levantarnos en la mañana. Yo leía de este varón que se levantaba en la mañana y miraba a su esposa y le decía, gracias Señor, gracias porque ha gastado 20 años de su vida conmigo. Gracias porque ha ocultado todos mis defectos, todos mis errores por 20 años los ha guardado. Gracias porque me ha dado hijos. Gracias porque me ayuda a salir de mis problemas. Gracias por su fidelidad. Gracias porque ha dedicado su vida a servirme y ayudarme a hacer una ayuda idónea. ¿Cuándo nos levantamos nosotros en la mañana y le damos gracias al Señor por nuestra esposa? ¿Ah? Cuando nosotros aprendamos a darle gracias al Señor por las bendiciones tantas que Él nos da, nos vamos a dar cuenta de que hay tanto por qué darle gracias al Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestra casa, gracias por el trabajo, gracias por la vida, Señor, gracias por todo. Amén, denle un aplauso a Jesús. Mire, cuando aprendamos a apreciar lo poco, cuando aprendamos a apreciar lo poquitico, entonces el Señor podrá poner más en nuestras manos. El Señor dijo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 23. Cuando somos fieles en lo poco, cuando aprendemos a ser agradecidos en lo poco, el Señor nos va a dar más. El secreto de la multiplicación está en tener un corazón agradecido. No, vivimos quejándonos del apartamento, vivimos quejándonos de la casa, de la esposa, del esposo, de la cobija que tenemos, de la almohada, de la comida, del trabajo. Nuestra vida es una queja continua. En vez de ser un agradecimiento y una felicidad continua, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Hay tanto por qué alzar las manos todos los días, tanto por qué darle gracias al Señor. Pero entre más tenemos, más queremos y más descontentos estamos. Amén. El secreto de la multiplicación está en tener un corazón agradecido. Cuando nosotros empezamos a tener un corazón agradecido, vemos las bendiciones de Dios por todo lado. Amén, por todo lado. Pero cuando no tenemos el corazón agradecido, lo que le vemos a la rosa son las espinas y nada más. Y nos perdemos la rosa. ¿Verdad? Nos perdemos la rosa. Gloria al Señor. Si vivimos en quejas y mal agradecimiento, jamás vamos a mover a Dios a nuestro favor. Si vivimos una vida de quejas y de mal agradecimiento, jamás vamos a mover a Dios a nuestro favor. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y a veces nos estamos quejando y el Señor nos está mirando y está diciendo, deberías estar dando gracias y te estás quejando. A Dios eso no lo mueve. Lo puede mover a meternos en un aprieto para que nos demos cuenta de dónde estamos, ¿verdad? Gloria a Jesús. A Jesús lo mueve la fe.
A Jesús lo sorprende la fe. Lo único que mueve el Señor y la mano del Señor es la fe. Gloria a Jesús. Jesús decía, Padre es bueno. Mi papá es bueno. ¿Sabe por qué decía Jesús que mi papá es bueno? Porque hace salir el sol. ¿Cuándo le hemos dado gracias al Señor? Porque hace salir el sol. Para nosotros que salga el sol es lo más cotidiano, lo más normal. Pero usted sabe el portento de poder y de majestad es que el sol salga todos los días. Y dice Jesús, mi papá es bueno, hace salir el sol. ¿Y sabe qué? Sobre buenos y malos. Y decía Jesús, mi papá es bueno, ¿sabe por qué? Porque hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Lo que para nosotros es algo natural, algo normal, algo que tiene que pasar. Para Jesús es digno de ser, gracias Señor, tú eres bueno Padre, que haces llover, que haces salir el sol. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, lo pasamos por alto. Mi suegro todas las mañanas que ya está con el Señor, él se levantaba porque Costa Rica es un lugar bien rural donde él vivía y él salía afuera, a veces sin camisa, hermano, y él era muy peludo, salía ahí sin camisa, ¿cierto? Y se paraba afuera y levantaba la mano y decía, gracias Jesús por un nuevo día. A todo el pueblo se lo gritaba ahí, porque él era un hombre muy agradecido con el Señor. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dimos gracias a Dios porque sale el sol? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Verdad? ¿Cuándo fue que le dimos gracias a Dios porque llueve? Nos enojamos cuando llueve, más bien. Se me ensucian los zapatos. Ay, Dios mío. Muchas veces lo más pequeño, muchas veces lo que no tomamos en cuenta, muchas veces lo más diminuto es lo más importante y lo que más vale. Dele un aplauso al Rey. Amén. Lo más valioso que tenemos, lo más precioso que tenemos, muchas veces es lo que menos le agradecemos al Señor. No nos damos cuenta. Amén, no nos damos cuenta. Hasta que es demasiado tarde. Hasta que es demasiado tarde. Tal vez el día que sea muy tarde, nos vamos a dar cuenta. Pero si aprendemos hoy a ser agradecidos, a tener un corazón contento, mucho dolor nos vamos a evitar en la vida, ¿verdad que sí? Si aprendemos hoy a ser, usted no sabe, hermano, que todo lo que nos pasa obra para bien. Todo lo que nos pasa obra para bien. Si amamos al Señor, esto es para los que aman al Señor. Si usted ama al Señor, todo lo que nos pase obra para bien. Hay una historia que yo contaba cuando yo era joven y tenía el pelo negro. Y no se me olvidaban las historias, pero se las voy a contar y si se me olvida, pues ahí. Vea, ustedes se las saben, pero se las cuento otra vez, porque hay hermanos que no se las saben. Vea, había un chino que tenía un hijo y ellos tenían un solo caballo. ¿Se acuerdan de la historia del caballo? Y entonces ellos solo ese caballo tenían y se les escapó el caballo. Y le dice el muchacho, papi, qué desgracia, se nos escapó el caballo, qué desgracia. El único caballo que teníamos y el papá le dijo, es muy temprano para juzgar. Como a los 2 días volvió el caballo con una manada de caballos salvajes y se metió en el corral. Y dijo, papi, qué alegría, mire, se nos llenó el corral de caballos salvajes. Y le dijo el papá, es muy temprano para juzgar. Amén. Y empezó el muchacho a domar esos caballos salvajes y estaba domándolos cuando se cayó del caballo y se quebró una pierna. Y le dijo, papi, qué desgracia, me quebré una pierna. El papá le dijo, muy temprano para juzgar. En eso se levantó una guerra en China, no se lo pudieron llevar a la guerra porque estaba quebrado. Amén. Hay que darle gracias a Dios por todo. A los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Si nos dejó el avión, obró para bien. Si el carro se nos estalló, por algo se nos estalló, de algo nos está librando el Señor. Si caímos al hospital, gloria a Dios que caí a tiempo al hospital, algo pueden hacer por mí, amén. Aleluya, no se preocupe, no se preocupe. Un día había una guerra y un muchacho se encontró un papel, él estaba muy preocupado porque había una guerra y se encontró un papel, y el papel decía, no se preocupe,
No te preocupes porque si hubiera una guerra, y había una guerra, dos cosas te pueden pasar. Una, que te enlisten o que no te enlisten. Si no te enlistan, no te preocupes, no te han enlistado. Si te enlistan, pueden pasar dos cosas. Que te manden al frente o que no te manden al frente. Si no te mandan al frente, no te preocupes, ahí no llegan las balas. Y si te mandan al frente, no te preocupes. Pueden pasar dos cosas, que te hieran o que no te hieran. Si no te han herido, no te preocupes, no te han herido. Y si te hieren, te pueden pasar dos cosas, que te lleven al hospital, ahí algo pueden hacer por ti, no te preocupes. O que te mueras, no te preocupes. No te preocupes. Amén. A los que aman al Señor, todas las cosas les sobra para bien. Esos aquellos que aman al Señor. Amén. Dice en el verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, tomó aquellos panes, dio gracias, aleluya. Dice en Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sabe qué lindo es eso? Santiago 1:17, tal vez lo pueden poner ahí. Santiago 1:17, la primera vez que yo leí ese texto, me edificó mucho, me edificó mucho. Toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que usted tiene, todo lo bueno. Si usted tiene un buen perfume en la casa, eso se lo digo Dios, amén. Todo lo bueno que usted tiene, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿sabe de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y no hay sombra de variación. Él no cambia, Él siempre nos da lo bueno. Gloria a Jesús. Pero ¿sabe? Dice en el verso 11, gloria a Jesús, te adoro. En el verso 12, y cuando se hubieron saciado, y esa palabra saciado es una palabra que quiere decir atiborrado, que se hubieron comido en exceso. Esa palabra saciado es una palabra tan complicada de decir que ni lo intento. Quiere decir que se atragantaron, que comieron hasta allá. Es más, lo que quiere decir exactamente no quiero decirlo porque es una palabra, ¿por qué no, verdad? Sí. Eso es lo que quiere decir. Comieron hasta hartarse. Dice, cuando se hubieron llenado. Dile al que está a la par, Jesucristo alcanza para todos. Jesucristo alcanza para todos. Usted coma hasta cuando ya no le quepa más. Usted puede comer hasta donde quiera. Cuando Cristo da suficiente. Amén. Alcanza para llenarnos y llenarnos hasta arriba. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos con pedazos de los panes de cebada. Esto Jesús lo hizo por dos motivos. El primer motivo es el que ustedes conocen ya, porque en el reino de los cielos no hay desperdicio. Todo lo que el Señor da es para que se utilice. Todo lo que el Señor da, Él va a pedir cuentas. Todo lo que el Señor, ustedes son mayordomos, yo soy mayordomo. Todo lo que el Señor ponga en sus manos, el Señor va a pedir cuentas de eso. Todo lo que ponga en sus manos, todo lo que ponga en mis manos, el Señor va a pedir cuentas a mí, de todo lo que Él ponga en mis manos. Usted dará cuenta de lo suyo, yo daré cuenta de lo mío. Amén. Cach Luna dará cuenta de lo suyo, Maldonado dará cuenta de lo suyo, yo daré cuenta de lo mío. Preocúpese por usted, yo me preocupo por mí. Amén. Cada quien dará cuenta de lo que el Señor puso en sus manos. Y al que más se le da, más se le demanda. Cosas pesadas eso, hermano, cosas pesadas. Y también por otra razón, se llama la PEA, la PEA. Eso era una costumbre que tenían los judíos. La PEA, en las fiestas judías se solía dejar algo para los que servían, era como una propina. Ellos dejaban como una propina para los que servían. Y el número 12 es muy significativo, porque eso que ellos recogieron era como la propina, la PEA llamaban ellos. Era el alimento para los que servían. Los que servían también tienen que comer. Entonces era costumbre dejar un pedazo para ellos. Amén. Y se recogieron 12 canastas. 12 discípulos sirvieron. Una canasta para cada discípulo. El obrero es digno de su salario, ¿verdad? El Señor es justo. Gloria a Jesús. Entonces, yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Dice que aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, verdaderamente,
Este es el profeta que había de venir al mundo. Hermano, mucho podemos aprender del carácter de Jesús, mucho podemos aprender de la forma de ser Jesús. Cómo Él daba gracias por lo más mínimo. Aleluya. Jesús nos enseñó a estar contentos, a ser agradecidos aún con lo poco, a dar gracias aún por lo poco, a estar contentos siempre. Nosotros tenemos que vivir cada día con alegría, cada día como que si fuera el último día de nuestra vida, cada día feliz. Tenemos que vivir agradecidos. Cuando tengamos un corazón agradecidos, vamos a tener una vida feliz. Amén. Gloria a Jesús. Una actitud de agradecimiento por todo provoca que Dios abra la ventana de los cielos. ¿A quién le gustaría que la ventana de los cielos se abra a favor suyo? ¿A quién le gustaría? ¿A quién le gustaría? Una actitud agradecida, un corazón agradecido, hace que Dios abra la ventana de los cielos y derrame bendición. Amén. Una actitud, un corazón grato delante de Él. Póngase en pie un segundo.